Hola a todos. En este DVD mostraremos la manera de ensamblar la excavadora hidráulica RH120E. Juntos iremos por los pasos requeridos. Recuerden siempre trabajar con los materiales indicados para su seguridad y apropiada vestimenta. Noten que mi vestimenta es ajustada para así evitar que alguna máquina o herramienta puedan agarrar vestimentas sueltas. La vestimenta apropiada consiste en un casco, lentes protectores, guantes, zapatos cómodos y apropiados. Y por último, audífonos para instancias donde el trabajo se vuelve ruidoso. Lo importante es cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros. La seguridad es algo que nos debe preocupar a todos. Preparando el terreno. Es muy importante preparar el lugar en donde nuestras maquinarias van a comenzar a trabajar. Es por eso que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, elija un área de 70 por 40 metros. La superficie debe estar plana, seca, compacta y firme. Si es necesario se debe aplanar el área, pero es importantísimo que esta misma sea totalmente plana. Dos grúas deben estar disponibles para mover los módulos de la máquina. Para soportar los módulos durante el ensamblaje, se debe contar también con madera cuyas medidas deben ser 200 por 200 por 400 milímetros. Todo eso, además de los materiales necesarios, los cuales se pueden encontrar en la sección Data de este mismo DVD. El proceso de ensamblaje puede continuar. Entrega de partes de la excavadora. ¡Wow! Mucho espacio. Sin embargo, el arreglo de los módulos es muy importante para el ensamblaje. Esto comienza con una distribución indicada de los materiales de ensamble. Estos deben ser descargados de la manera indicada, para así evitar su reposicionamiento en el futuro y acortar el trabajo. Lo más óptimo es comenzar con las cajas que traen las herramientas más pequeñas, las cuales son las usadas en un comienzo. Como consecuencia de este ordenamiento, podremos empezar a trabajar, aun si es que no todas las entregas han sido realizadas. Para saber cómo deben ser posicionadas las cajas y partes de la excavadora, por favor refiérase a la sección Data de este mismo DVD. ¿Todo en orden? Empecemos. Y siempre ten presente los artículos de seguridad. Ensamblamiento de la parte inferior. Para comenzar, la primera mitad del carruaje debe estar posicionada en forma plana. Si es requerido se puede nivelar usando las maderas mencionadas anteriormente. Tener en cuenta que las otras maderas no interfieran ni vayan a entorpecer el trabajo. También asegurarse de que el carruaje esté nivelado. Antes de seguir ensamblando hay que asegurarse que las partes interiores estén limpias, secas y libres de grasa. Ambas partes, los carruajes y la parte que los une, deben estar en dichas condiciones. Además de esto, un pegamento especial debe ser aplicado a todas las superficies de la máquina. Posicionen con la grúa la parte central, con la primera mitad del carruaje, asegurándose que todos los hoyos estén alineados. Luego de esto, poner los tornillos correspondientes por la parte inferior y posterior. Cuando estén todos colocados correctamente, recién ahí, haga bajar la parte central, con la grúa. Luego de eso apretar todos los tornillos correspondientes con la llave adecuada. Por razones de seguridad, la parte central, que une a los carruajes, debe estar soportada por las maderas, pese a que esté colgando de la grúa. Para el soporte se deben usar las maderas con las medidas ya antes mencionadas. Ahora la parte central debe elevarse entre aproximadamente 200 a 300 milímetros, para así tener el espacio suficiente para la segunda mitad del carruaje. No olvide nivelar la segunda mitad con las maderas por razones de seguridad. Las partes donde se ensambla deben estar limpias también. Hey amigos, no olviden el pegamento especial. Luego hacer lo mismo que con el primero. Fijar todos los tornillos, y apretarlos posteriormente. Después de que estén fijados, elevar suavemente con la grúa la segunda mitad del carruaje, para así poder derribar los soportes de madera.
Para el siguiente paso, asegurarse de que todos los tornillos estén fijados y apretados. Lo mejor es usar esta herramienta. El tiempo requerido para fijar todos los tornillos puede ser reducido considerablemente usando esta llave hidráulica. Todos los tornillos deben ser fijados de esta manera. Ahora el ensamblaje de la parte inferior de nuestra grúa está terminado. Calzando la superestructura. Antes de empezar a hacer cualquier cosa con la parte superior, debemos asegurarnos de que la parte inferior que acabamos de ensamblar esté nivelada. Tendremos que nivelar más a la izquierda. La parte inferior debe estar lo más nivelada posible, ya que si no lo está, el trabajo de posicionar la parte inferior va a ser mucho más difícil. Además de esto, las partes pueden ser dañadas, y su tiempo de vida puede ser reducido si las partes no calzan perfectamente. Durante todo el proceso de ensamblaje, debe tener en cuenta que arneses de seguridad deben ser utilizados todo el tiempo para su seguridad, evitando así peligrosas caídas en altura. Por favor, esté consciente de estas regulaciones antes de empezar con el ensamblaje. Ahora sí, el ensamblaje de la parte superior puede comenzar. Para comenzar se deben soltar los tornillos que están en el anillo superior, para luego ser empastados con grasa. El anillo más chico protege al más grande de la contaminación. La parte posterior del anillo más grande debe estar completamente limpio. La parte inferior de la parte superior, superestructura, también debe estar limpia, seca y sin grasa ni aceite. Para facilitar el trabajo de que calcen, es necesario montar con una bomba hidráulica manual. Para calzar las dos partes, los hoyos deben estar alineados. El pin debe estar montado de manera tal que gire como se muestra en el video. El pegamento debe ser aplicado en las partes de contacto, justo antes del ensamblaje. Colocar el pegamento de una manera pareja, y aproximadamente, hasta los 10 milímetros de distancia de cada hoyo, para que cuando se presione no se filtre a los hoyos. Los 3 sockets, los 2 grandes, y el pin pequeño, debe estar constantemente vigilados durante el ensamblaje, para que así calcen perfectamente sin riesgo de que se estropeen. Ahora que está montado, todos los tornillos deben ser puestos de la manera indicada. Luego uno por uno deben ser apretados con la llave hidráulica. Todos los tornillos deben ser fijados de esta manera. Ensamblando el módulo del motor. Antes de seguir con el ensamblaje, vale decir que escaleras, rieles y otras partes pueden ser ensambladas mientras la cabina yace en el suelo para evitar trabajo en condiciones más dificultosas. Las áreas de contacto deben estar limpias y secas, pero no es necesario el pegamento. Esto corre para todas las escaleras y rieles del módulo antes de ser montado. Los tornillos deben quedar así. Las áreas de contacto deben estar limpias, secas y sin grasa, para que el pegamento pueda ser aplicado. Luego de esto, el módulo del motor debe ser levantado con las 2 grúas y ser ensamblado. Cuando la siguiente posición es obtenida, se ubican los tornillos, para luego ser apretados con la llave hidráulica, con estas características. Montando el brazo de la excavadora. Para empezar, hay que limpiar todas las zonas de contacto con el brazo. Eso incluye los hoyos pequeños y los grandes de la superestructura.
Lo mismo debe ser con el brazo. Las áreas de contacto deben ser limpiadas previo ensamblaje. Luego de eso un lubricante debe ser aplicado, para todos los hoyos y áreas de contacto. La grasa debe ser aplicada en el hoyo central del brazo. Debe ser removido, casi totalmente lo que afirma al brazo, para que así el brazo pueda ser fijado. Pero debe ser asegurado con elástico o cuerdas para así evitar que se caiga. Hacer lo mismo con el brazo y soltar los brazos hidráulicos, para hacer más ligero el trabajo y no dañar estos mismos. Con la grúa, colocar a la altura el brazo. Para luego, con una máquina indicada, empujar lo que pasa entre el brazo y la estructura central. Luego de esto, proceder a hacer lo mismo en la parte inferior, conectando y asegurando así los brazos hidráulicos. Usar la madera de soporte para el brazo, y luego fijar las dos partes, usando la grúa, y separándolos del brazo central usando maderas, para que así queden alineados. El ensamblaje del brazo está completo. Montando la cabina. Las áreas de contacto deben estar limpias, y el pegamento debe ser utilizado. Es más fácil subirse al módulo del motor, y desde ahí, manualmente, montar la cabina con la ayuda de la grúa y usando los implementos de seguridad necesarios. Luego de estar nivelado, los tornillos deben ser puestos para luego ser apretados y quedar así. La tapa que cubre los hoyos, donde debe ir la cabina, debe ser removida. Y el área de contacto limpiada, y ser aplicada con pegamento. Luego de eso, la cabina puede ser montada como es mostrado, con los amortiguadores necesarios. Y los tornillos deben ser apretados así. Ensamblando el contrapeso. Luego de que las áreas de contacto han sido limpiadas, y aplicadas con pegamento, cuidado. Debe estar a lo menos 5 milímetros del hoyo, para que así, cuando sea montado, el contrapeso del hoyo no quede con pegamento. Montar el contrapeso, poner los tornillos y apretarlos de la siguiente manera. Montando el cooler del aceite. Como siempre, las áreas de contacto deben estar limpias y el pegamento debe ser aplicado. Luego de ser ensamblados los tornillos, deben ser puestos y apretados de la siguiente manera. Después de que esto ha sido montado exitosamente, se pueden empezar a montar las escaleras y plataformas, cuidando de que las áreas de contacto estén limpias. Nunca olvide la seguridad, usando su casco, lentes y arnés, si es que está trabajando en altura. Montando el segundo brazo. El ensamblaje está casi terminado. Desde ahora podemos usar solo una grúa. Antes de conectar lo que viene, la excavadora debe estar funcionando. Eso quiere decir que las conexiones hidráulicas y eléctricas deben estar hechas y funcionando de acuerdo al diagrama y planos. Estos se encuentran en los libros de instrucciones que van con la excavadora.
Antes de que la máquina empiece a funcionar, el fierro que cruza el brazo central, con el secundario, debe ser removido casi totalmente y afirmado con elásticos o cuerdas. Lubricante debe ser aplicado en los hoyos de zona de contacto y en los hoyos de los tornillos. Al hoyo central, se le debe aplicar grasa. Para evitar peligros, los fierros deben ser afirmados y el área de trabajo debe estar libre de personas. Ahora podemos prender la máquina y levantar el brazo, para dejarlo en posición, para montar el segundo brazo. Para evitar contaminación innecesaria, busque filtraciones hidráulicas. La máquina no debe moverse hasta que todos los tornillos y zonas de contacto o movimiento hayan sido engrasadas oportunamente. Luego de que el segundo brazo haya sido exitosamente calzado con el primero, entonces se debe empujar el fierro fijador con el carrito, para luego apretar los tornillos correspondientes. Conectar también las líneas hidráulicas correspondientes. Cuando se conecten los dos brazos hidráulicos, debe ser cuidadoso de que sea perfecto, ya que esas partes pueden entrar en contacto, dañando así la máquina. Hemos terminado. Montando la pala. El mismo procedimiento habitual. Sacar el soporte y apoyarlo en las maderas. Posicionar el brazo hidráulico a la altura correspondiente, y conectar. Los hoyos y tornillos deben estar debidamente lubricados, para luego ser colocados y apretados. La máquina, ahora está lista para ser operada. Haciendo funcionar la máquina. Los últimos pasos son simples. Todas las labores de mantención y cuidado deben ser realizadas. Luego de que todo esto esté hecho, la máquina puede ser entregada al cliente. Hola. Disfrútela.